Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenido o bienvenido al episodio 151. La semana pasada murió una gran escritora española, se llamaba Almudena Grandes y solo tenía 61 años. El cáncer puso fin a su vida antes de tiempo. Y aunque soy consciente de que no es lo habitual, he decidido dedicarle este episodio a ella. Tenía que haberlo hecho cuando todavía estaba viva, pero como no lo hice, hoy saldo esa pequeña deuda con Almudena Grandes. Será en unos minutos. Antes debo compartir contigo una información importante. Estamos en el último mes del año, así que es un buen momento para ir pensando en nuevos proyectos o actividades de cara a 2022. Lo que yo te propongo es que te pongas en contacto con la Escuela de Español 15TC para empezar el nuevo año mejorando tu español. Todavía tienes unas semanas por delante, así que entra en la página web de la escuela y descubre todas las posibilidades que te ofrece. Ya sabes que la dirección es www.15tc.es. Verás que son clases individuales y a distancia, desde tu propia casa. Y también podrás comprobar que la duración de cada clase la eliges tú. Puede ser media hora, 1 hora, 2 horas, lo que te venga mejor a ti. Los profesores de 15TC se adaptarán a tus necesidades. Y si prefieres aprender escribiendo textos en español, es otra de las alternativas que te ofrece la escuela. En estos casos, lo mejor es que le preguntes cualquier duda a Iñaki, que siempre está disponible para atender como se merecen a todas las personas que solicitan información de la escuela. Y recuerda que antes de empezar las clases siempre hay una pequeña prueba gratuita para comprobar el funcionamiento de la conexión a Internet. Entra en www.15tc.es y reserva tus clases. Muchas gracias a Mes de Holanda y a Gitte de Dinamarca por convertirse en mecenas de Se Habla Español en Patreon. Ambos tienen ya acceso a las transcripciones de los vídeos y también a los ejercicios que voy subiendo con cada uno de esos vídeos. Son muy prácticos porque ayudan a entender mejor lo que explico en los vídeos y vienen con las soluciones. Así que todos los mecenas pueden comprobar si lo han hecho bien o si han tenido algún pequeño error. Justo ayer estaba pensando en la cantidad de tiempo que invierto en cada vídeo y está entre las 7 y las 8 horas de trabajo. Eso incluye el guión, la grabación, la edición y la preparación de los ejercicios. No se trata de ponerse a hablar delante de la cámara, hay mucho trabajo detrás. Y a mí me gusta cuidar los detalles de cada vídeo, desde el sonido hasta las imágenes que utilizo para ilustrar los ejemplos. También quiero dar las gracias a Cristian y a Jens porque me han enviado donativos a través de PayPal. Son muy amables. Ojalá pueda conoceros algún día aquí en Madrid. Y hablando de conocer, si no hay ningún cambio de última hora, el próximo 13 de diciembre voy a conocer a un matrimonio de Estados Unidos que viene de viaje a España. Son mecenas de Se Habla Español y me han enviado un mensaje para decirme que llegan a Madrid el día 12. Yo espero conocerlos en persona un día después, a ver si podemos hacernos alguna foto para compartirla con todos los oyentes del podcast a través de la página de Facebook. Estaría muy bien. Vamos ya con la protagonista de hoy. Almudena Grandes nació en Madrid el 7 de mayo de 1960 y murió de cáncer el pasado 27 de noviembre. Como te decía al principio de este episodio, solo tenía 61 años. Desde niña empezó a sentir una gran atracción por la escritura, ya que algunos miembros de su familia escribían poesías como aficionados, no para publicarlas en un libro. Según he podido leer, a Almudena le hubiera gustado estudiar una carrera universitaria relacionada con la escritura, pero por consejo de su madre finalmente estudió Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid.
Ya te lo he dicho alguna vez, pero ahí también estudié yo, en la Universidad Complutense. El caso es que tras acabar la carrera, Almudena Grandes empezó a trabajar escribiendo textos para enciclopedias, que son libros donde se recogen biografías y hechos históricos. Así que, de una forma u otra, su vida fue girando hacia la escritura. Y por supuesto, en su tiempo libre se dedicaba a escribir novelas. La primera fue publicada en 1989 y se tituló Las edades de Lulú. Era una novela erótica que ganó un premio de ese género literario y que fue llevada al cine con bastante éxito. La novela, por cierto, se tradujo a más de 20 idiomas y sus ventas permitieron que Almudena Grandes cumpliera el gran sueño de su vida, dedicarse en exclusiva a la literatura. 2 años más tarde publicó una nueva novela, pero en esa ocasión el resultado no fue el mismo, no se vendió tanto como la primera. Sin embargo, con su tercer libro recuperó el éxito. Llevaba por título Malena es un nombre de tango. Esa fue precisamente la primera novela de Almudena Grandes que leí yo. El otro día fui a casa de mi madre y el ejemplar de ese libro aún estaba en una estantería del salón. Bueno, esa novela también se convirtió en película, aunque no recuerdo haberla visto. Nuestra protagonista continuó escribiendo novelas y en 2010 inició un proyecto narrativo llamado Episodios de una guerra interminable. Su idea era publicar 6 libros independientes narrando momentos importantes de la resistencia antifranquista durante la dictadura. El dictador se llamaba Francisco Franco, por eso hablamos de resistencia antifranquista, de las personas que luchaban contra el régimen impuesto por Franco en España tras la Guerra Civil. Te decía que esos episodios iban a estar compuestos por 6 novelas, pero solo se han publicado 5 porque la última no está terminada. Por desgracia, Almudena Grandes falleció antes de finalizar esa obra por culpa del cáncer. Además de su faceta como escritora de novelas, también colaboraba como articulista en el diario El País, escribiendo artículos, y participaba en algunas tertulias radiofónicas, siempre defendiendo sus ideas de izquierdas. A lo largo de su vida, Almudena Grandes recibió multitud de premios y una vez fallecida, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 30 de noviembre ponerle su nombre a una calle de la capital de España. La entrevista que vamos a escuchar se la hizo Pablo Iglesias en un programa de televisión que se llamaba Otra Vuelta de Tuerca. Hasta hace poco, Pablo Iglesias era el líder de un partido político que se llama Podemos y que ahora mismo forma parte de la coalición de gobierno con el Partido Socialista. Pero ahora Pablo Iglesias se dedica a otras cosas, ha dejado la política. Bueno, lo importante es que Almudena Grandes habla sobre su infancia, cuenta cómo era de pequeña y confiesa que su abuelo fue clave en esos años de su vida. Escucha con atención porque hoy no es tan sencillo como en otras ocasiones. Yo fui una niña bastante normal, con algunas peculiaridades. Era muy gorda y era muy peluda y nunca me eligieron para ser angelito en la función de Navidad del colegio. Yo siempre digo que no se ve el mundo igual cuando eres angelito que cuando haces de árbol, que es lo que solía hacer yo. Pero yo tenía un capital extraordinario que era mi abuelo Manolo Grandes. Yo tuve un abuelo que fue el primer hombre de mi vida, que hacía conmigo algo que a mí me parecía que debía ser normal, pero luego con los años descubrí que no era normal. ¿Leerte poemas de Lorca? Me leía poemas de Lorca, el de los lagartos, que yo no puedo oír ese poema porque lloro. Y íbamos a andar de paseo, ¿no? Íbamos por Madrid o íbamos en la sierra, que veraneábamos allí, nosotros en su casa íbamos a andar. Y él hablaba conmigo y me escuchaba. Y a mí me parecía que eso era normal, ¿no? Porque claro, si era mi abuelo, pues me hacía preguntas y me decía, fíjate, pero tal no sé qué a ti, ¿qué te parece? Yo le decía lo que me parecía y él me escuchaba. Y luego con el tiempo descubrí que los adultos no escuchan a los niños. Entonces, que lo que hizo mi abuelo por mí fue extraordinario. Y fue el que me enseñó la cantidad de vida que hay en los libros.
Ya te había avisado, hoy no es tan fácil como en episodios anteriores. Almudena Grandes habla demasiado rápido en algunas frases y no pronuncia muy bien ciertas palabras, quizás por esa velocidad a la hora de hablar. De cualquier forma, imagino que habrás entendido la idea general de sus palabras, aunque se te hayan podido escapar algunos detalles. En cuanto a su acento, es bastante neutro, como el de casi todos los madrileños. Así hablamos aquí, pero unas personas pronuncian mejor que otras, claro. Y algo importante, cuando una persona extranjera nos pregunta algo en la calle, siempre intentamos responder de forma pausada y clara. Es una de las razones por las que Madrid es una ciudad tan acogedora. Tratamos muy bien a los turistas y a las personas que vienen aquí por trabajo o por estudios. Bien, si te parece, empezamos ya con el análisis de sus palabras, porque hay pequeñas cosas que no habrás entendido correctamente. Vamos con el primer fragmento. Recuerda que está hablando de su infancia. Yo fui una niña bastante normal, con algunas peculiaridades. Yo fui una niña bastante normal, con algunas peculiaridades. Así que cuando era pequeña, Almudena Grandes era bastante normal, era como otras niñas, aunque también tenía algunas peculiaridades, algunas características propias y diferentes a las del resto. Eso es una peculiaridad, algo que permite distinguirnos de otros. Por cierto, si alguna vez tienes que hablar de tu infancia en español, te aconsejo que empieces diciendo cuando era pequeño. Es la fórmula que usamos habitualmente aquí en España. Cuando era pequeño me gustaba jugar en la calle con mis amigos. Cuando era pequeño solía ir de vacaciones al pueblo de mis padres. Como has podido comprobar, después de cuando era pequeño necesitamos el imperfecto porque estamos hablando de acciones habituales en el pasado. Bien, vamos con el segundo fragmento donde ya hay algún elemento de dificultad a la hora de entender sus palabras. Era muy gorda y era muy peluda y nunca me eligieron para ser angelito en la función de Navidad del colegio. Era muy gorda y era muy peluda y nunca me eligieron para ser angelito en la función de Navidad del colegio. Como está describiendo algo del pasado, también utiliza el imperfecto. En este caso se está describiendo a sí misma, está explicando cómo era ella misma de pequeña. Pero sucede lo mismo cuando estamos describiendo a otra persona. Por ejemplo, mi madre era una mujer muy guapa, tenía los ojos muy grandes y llevaba el pelo largo. Siempre el imperfecto para describir cosas del pasado. En el caso de Almudena Grandes, según sus propias palabras, era una niña muy gorda, o sea, le sobraban muchos kilos de peso. Y también era muy peluda. Una persona es peluda cuando tiene mucho pelo, pero no en la cabeza, sino en el resto del cuerpo. Hay gente que tiene mucho pelo en los brazos, en las piernas, incluso en la espalda. Pues al parecer Almudena Grandes era peluda, y no es algo agradable para una niña, claro. Luego dice que nunca la eligieron para ser angelito en la función de Navidad del colegio. Ahora creo que ya no se hace tanto, pero cuando yo era pequeño siempre se hacía una pequeña obra de teatro en el colegio antes de la Navidad como parte de la celebración de las fiestas. Y en esa obra o función, también se le puede llamar así, función, pues en esa función de teatro un niño hacía el papel del pequeño Jesús, otro de San José, otra niña de la Virgen María y también había ángeles o angelitos en diminutivo. A eso se refiere Almudena Grandes. A ella nunca la seleccionaron, nunca la eligieron para ser uno de esos angelitos en la función de Navidad del colegio. Ella cree que no la escogieron porque era gorda y peluda. Y se supone que los ángeles no son gordos o peludos. En el tercer fragmento explica lo que significó para ella no ser elegida para ese papel. Yo siempre digo que no se ve el mundo igual cuando eres angelito que cuando haces de árbol, que es lo que solía hacer yo. Yo siempre digo que no se ve el mundo igual cuando eres angelito que cuando haces de árbol,
que es lo que solía hacer yo. Es decir, en la función de Navidad del colegio, Almudena Grandes solía hacer el papel de árbol. Se tenía que disfrazar de árbol, mientras que otros compañeros de clase eran los angelitos o el niño Jesús. Y según sus palabras, parece que eso le marcó. Le afectó bastante, porque no es lo mismo, no se ve igual el mundo cuando eres angelito que cuando eres árbol. Lo que quiere decir es que los angelitos eran los guapos o las guapas de la clase, mientras que las feas o los feos hacían el papel de árbol. Y cuando somos pequeños todos queremos tener el papel más importante en una obra de teatro. Todos queremos ser los protagonistas para que nuestros padres estén orgullosos de nosotros. No fue el caso de Almudena Grandes. Sin embargo, ella tenía otra cosa más importante. Lo explica en el cuarto fragmento. Pero yo tenía un capital extraordinario que era mi abuelo Manolo Grandes. Yo tuve un abuelo que fue el primer hombre de mi vida. Pero yo tenía un capital extraordinario que era mi abuelo Manolo Grandes. Yo tuve un abuelo que fue el primer hombre de mi vida. Normalmente cuando usamos la expresión el primer hombre de mi vida, nos referimos al primer amor. Pero ella lo utiliza en sentido figurado para hablar de su abuelo, que se llamaba Manolo Grandes, y lo hace para destacar la importancia que tuvo su abuelo para ella a lo largo de su infancia. Almudena Grandes dice que con su abuelo tenía un capital extraordinario. Es una forma de explicar que tenía algo de gran valor, aunque no económico. Normalmente, cuando hablamos de capital, nos referimos al dinero de una empresa o de una persona. Pero nuestra protagonista tenía algo mejor que el dinero. Tenía un abuelo extraordinario, Manolo Grandes. ¿Y por qué fue tan importante para ella? Empieza a contarlo en el quinto fragmento. Que hacía conmigo algo que a mí me parecía que debía ser normal, pero luego con los años descubrí que no era normal. Leerte poemas de Lorca. Que hacía conmigo algo que a mí me parecía que debía ser normal, pero luego con los años descubrí que no era normal. ¿Leerte poemas de Lorca? Aquí hemos escuchado la voz del entrevistador de Pablo Iglesias. Le pregunta si su abuelo le leía poemas de Lorca a Almudena Grandes. Ya sabes que Federico García Lorca es uno de los grandes poetas españoles de todos los tiempos, asesinado por el bando franquista poco después del golpe de Estado del dictador Franco. La escritora responde a esa pregunta en el siguiente fragmento. Lo escucharemos enseguida. Pero aquí cuenta algo muy interesante. Dice que su abuelo hacía algo que a ella le parecía normal. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrió que no era tan normal. Está hablando de algo que hacía cuando estaba con ella, con Almudena Grandes, con su nieta. Una de esas cosas era leerle poemas de Federico García Lorca, pero había más. Aunque de momento, en el sexto fragmento cuenta eso. Me leía poemas de Lorca, el de los lagartos, que yo no puedo oír ese poema porque lloro. Me leía poemas de Lorca, el de los lagartos, que yo no puedo oír ese poema porque lloro. Su abuelo solía leerle un poema infantil de Lorca, un poema para niños de Federico García Lorca, titulado El lagarto está llorando. Y ya siendo mayor, siempre que Almudena Grandes lo escuchaba, empezaba a llorar. Imagino que lloraba porque le recordaba a su abuelo. Si te apetece leer el poema del que habla nuestra protagonista, lo puedes encontrar en Google. Bien, esa era una de las cosas que hacía su abuelo, pero había otra muy importante. En el séptimo fragmento todavía no aparece, pero nos ofrece un poco de contexto para entenderlo todo mejor. Y íbamos a andar de paseo, ¿no? Íbamos por Madrid o íbamos en la sierra, que veraneábamos allí, nosotros en su íbamos a andar. Y íbamos a andar de paseo, ¿no? Íbamos por Madrid o íbamos en la sierra, que veraneábamos allí. Nosotros en su casa íbamos a andar. Como te decía antes, lo más importante para Almudena Grandes no era andar, sino lo que hacían mientras andaban, mientras caminaban. Pero eso viene luego. Antes quiero explicarte un par de cosas que aparecen en el fragmento que acabamos de escuchar. En primer lugar, el verbo veranear significa pasar las vacaciones de verano.
La familia de Almudena Grandes veraneaba o pasaba las vacaciones en la casa que tenía su abuelo en la Sierra de Madrid, en la zona montañosa de la Comunidad de Madrid. Aquí decimos la Sierra de Madrid. Mucha gente tiene una casa de fin de semana o de vacaciones en la montaña, que está a 1 hora en coche de la capital, más o menos. Almudena Grandes salía a caminar con su abuelo por la sierra o por Madrid. Solían ir juntos a dar un paseo. Y en el 8º fragmento cuenta lo más importante, lo que hacían durante el paseo. Y él hablaba conmigo y me escuchaba. Y a mí me parecía que eso era normal, ¿no? Porque claro, si era mi abuelo, pues me hacía preguntas y me decía, fíjate, pero no sé qué a ti, ¿qué te parece? Yo le decía lo que me parecía y él me escuchaba. Y él hablaba conmigo y me escuchaba. Y a mí me parecía que eso era normal, ¿no? Porque claro, si era mi abuelo, pues me hacía preguntas y me decía, fíjate, pero tal no sé qué. ¿A ti qué te parece? Y yo le decía lo que me parecía y él me escuchaba. Así que lo importante era que el abuelo escuchaba a Almudena Grandes, hablaba con ella, le hacía preguntas y se interesaba por su opinión sobre las cosas. Esa era la clave de todo. Nuestra protagonista se sentía muy bien en esos momentos que compartía con su abuelo, porque él la trataba como a una persona adulta, dejaba que se expresara y eso marcó la vida de Almudena Grandes. La razón la explica en el 9º fragmento. Y luego con el tiempo descubrí que los adultos no escuchan a los niños. Entonces, que lo que hizo mi abuelo por mí fue extraordinario. Y luego con el tiempo descubrí que los adultos no escuchan a los niños. Entonces, que lo que hizo mi abuelo por mí fue extraordinario. Con el paso de los años, Almudena Grandes se dio cuenta de que los adultos no suelen escuchar a los niños. Por cierto, fíjate en la diferencia. Si usamos el verbo descubrir, no se necesita la preposición de. Descubrió que los adultos no escuchan a los niños. Sin embargo, cuando utilizamos darse cuenta, sí necesitamos la preposición. Se dio cuenta de que los adultos no escuchan a los niños. Y por eso termina diciendo que lo que hizo su abuelo por ella fue extraordinario, porque le permitió expresarse, decir lo que pensaba en cada momento. Y quizá entonces descubrió que sus ideas eran interesantes y que podían serlo también para otras personas. Hemos llegado al 10º y último fragmento, donde también cuenta otra cosa importante con respecto a su abuelo. Y fue el que me enseñó la cantidad de vida que hay en los libros. Y fue él que me enseñó la cantidad de vida que hay en los libros. O sea, su abuelo también le transmitió su pasión por los libros. Por lo tanto, la importancia de Manolo Grandes en la vida de la escritora se entiende mucho mejor tras escuchar esta entrevista. Hay personas que no necesitan a nadie para descubrir ciertas cosas, pero en otras ocasiones viene muy bien esa ayuda por parte de los padres o de los abuelos. Desde luego, Almudena Grandes siempre fue consciente de la influencia de su abuelo, y por eso lloraba siempre que volvía a escuchar ese poema de Lorca, porque le recordaba a su abuelo Manolo. Por cierto, antes no te lo he dicho, pero Manolo viene del nombre Manuel. A los hombres que tienen ese nombre, Manuel, a veces les llaman Manolo. Uno de mis abuelos también se llamaba Manuel, pero creo que a él nadie le llamaba Manolo. Sin embargo, tengo algún primo al que sí llaman Manolo. Y a un compañero de trabajo le llaman incluso Lolo, pero su nombre es Manuel. En masculino sería Manuel, Manolo y Lolo. En femenino, Manuela, Manola y Lola. Por ejemplo, una gran artista gitana que murió hace mucho tiempo era conocida como Lola Flores, pero esa es otra historia. Vamos a escuchar las palabras de Almudena Grandes una última vez para que puedas comprobar si ahora las entiendes mejor. Yo fui una niña bastante normal, con algunas peculiaridades. Era muy gorda y era muy peluda y nunca me eligieron para ser angelito en la función de Navidad del colegio. Yo siempre digo
que no se ve el mundo igual cuando eres angelito que cuando haces de árbol, que es lo que solía hacer yo. Pero yo tenía un capital extraordinario que era mi abuelo Manolo Grandes. Yo tuve un abuelo que fue el primer hombre de mi vida, que hacía conmigo algo que a mí me parecía que debía ser normal, pero luego con los años descubrí que no era normal. ¿Leerte poemas de Lorca? Me leía poemas de Lorca, el de los lagartos, que yo no puedo oír ese poema porque lloro. Y íbamos a andar de paseo, ¿no? Íbamos por Madrid o íbamos en la sierra, que veraneábamos allí, nosotros en su casa íbamos a andar. Y él hablaba conmigo y me escuchaba. Y a mí me parecía que eso era normal, ¿no? Porque claro, si era mi abuelo, pues me hacía preguntas y me decía, fíjate, pero tal no sé qué, a ti qué te parece. Yo le decía lo que me parecía y él me escuchaba. Y luego con el tiempo descubrí que los adultos no escuchan a los niños. Entonces, que lo que hizo mi abuelo por mí fue extraordinario. Y fue el que me enseñó la cantidad de vida que hay en los libros. Y es que los libros son maravillosos, ¿verdad? Nos transportan a épocas pasadas, a lugares increíbles y a mundos inimaginables. Y además son una gran herramienta para aprender idiomas. De hecho, casi todo lo que he leído últimamente era en inglés, así que tú puedes hacer lo mismo en español. Afortunadamente ahora es fácil comprar libros en cualquier idioma. Y por supuesto también puedes leer y descargar la transcripción de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. No es un libro, pero te puede ayudar a entender bien todo lo que digo aquí. Me cuesta varias horas de trabajo, por lo tanto espero que lo aproveches como se merece. Antes de despedirme te recuerdo que en la descripción de cada episodio tienes los enlaces necesarios para ponerte en contacto conmigo, para hacerte mecenas en Patreon, para enviarme un donativo y para acceder al canal de YouTube. Llevo ya muchos años dedicando casi todo mi tiempo libre a este proyecto y me hace una gran ilusión ver cómo va creciendo poco a poco gracias a vuestra ayuda. Por hoy es todo, te espero aquí dentro de 2 semanas, pero antes encontrarás un par de nuevos vídeos en el canal. No dejes de verlos. Adiós.